Bueno, ¿alguna pregunta, duda, algo que quieran ver, repasar? Nada. Bueno, acá. Sí, perdóname, Mauro, tenés razón. La verdad que tuve una semana un poco complicada. Eh, no, no, pero sí, 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 tenés razón. Eh, vos no lo tenés ahí, ¿no? La foto en la compu para compartirla, no, ¿no? Espera que si no. Dale, ¿lo podés mostrar desde ahí? Sí, bueno, ahí está. Sí, señor. Bueno, les cuento. Mauro me mandó esta foto de un plano municipal y me pregunta si lo puede redibujar porque este plano ya está, ya casi cumplió su ciclo de vida. A ver, eh, los planos municipales son un tipo de planos que se presentan cuando uno tiene en una parcela, en un terreno, una construcción. Eso se presenta en la municipalidad, son este tipo de planos, ¿sí? Este tipo de planos es un plano que se dibujó en su momento a mano sobre calco o papel vegetal y después se le hizo una copia que se llama heliográfica y sale en ese color por el tipo de copia que era. Se usaba amoníaco, era una cosa bastante desagradable. No, lo que pasa es que ahora los viejos son, no sé, 30 años. No es tan viejo porque existían las copias heliográficas. Hay planos todavía más viejos, pero la cuestión es así. Cuando uno tiene que registrar una construcción, eso tiene que quedar registrado en la municipalidad, ¿sí? Y además en La Plata, en catastro, que son dos trámites diferentes que no sé por qué no se unifican, pero en realidad debería estar la escritura de la casa, del edificio, de lo que tenga el terreno, junto con el plano guardado en el mismo lugar. Bueno, esto no sucede así, sino que en la municipalidad está seguramente el registro de este plano, o sea, el plano, una copia original de tu casa guardado. O sea, si vos vas con el título de propiedad de la casa y pedís los planos que estén registrados en la MUNI, seguramente va a ser una copia de este plano que vos estás mostrando. ¿Sí? Eh, y vos, a ver, vos podés dibujar el plano de nuevo. Lo que pasa es que el plano que vos dibujes no va a tener ninguna validez porque no está registrado. Y en general, no se vuelven a dibujar los planos hasta que vos no hayas hecho algo nuevo o hayas demolido algo que había en el plano municipal. Porque en base a lo que vos
o demuelas o construyas de nuevo, o ambas cosas, demuelas y construyas, se cobran las tasas municipales, ¿sí? Con lo cual, no, vos podés redibujar esto para tener un plano nuevo, digamos, pero no tiene ningún valor a nivel municipal. Si te fijas en los sellos que tiene este plano, tiene que tener el año en el que fue ingresado, ¿sí? Los sellos generalmente están en la carátula, que está abajo a la derecha. Así que bueno, en cuanto a la pregunta, si lo podés redibujar, sí. Lo podés redibujar, pero no tiene ningún valor, por más que lo hagas idéntico, porque no está registrado. Tendrías que ir y registrarlo. Pero no se vuelven a dibujar para tener una copia mejor, digamos, ¿sí? Se vuelven a modificar cuando se hace una modificación en la construcción que esté declarada, digamos. Exactamente, ¿sí? Ujú. Sí, seguro. En realidad, por ejemplo, cuando alguien, un inversor o una persona compra un terreno con una casa o con alguna construcción, lo primero que hace va a ser conseguir el plano municipal que esté registrado y en base a ese plano hará un plano nuevo y después junto con otro, si lo hace, digamos, lo más correctamente posible, junto con otro profesional que se llama agrimensor, el agrimensor se encarga de tomar las medidas exactas de la construcción o del terreno, ¿sí? ¿Por qué digo exactas? Porque siempre, siempre, siempre hay una diferencia entre los planos y la realidad, ¿sí? A veces porque en obra se modificó algo, o a veces por el error humano, ¿sí? Que se pone una pared 2 centímetros corrida, la próxima 2 centímetros corrida, entonces ya vas acumulando 5, 10 centímetros sin hacerlo a propósito, simplemente por la mano humana, digamos, en la construcción. Y otras veces porque los terrenos no son rectángulos perfectos, ¿sí? Sus esquinas no están a 90 grados, con lo cual a veces hay pequeños desfases o falsas escuadras que hacen que no sean las medidas reales. Y a veces una habitación parece perfectamente ortogonal y por ahí tiene 3 metros 05 en un extremo y 3 metros 08 en otro, ¿sí? Eh, Siempre que se dibuja un plano o que se hace una obra o sobre todo una intervención, se saben estas cosas y entonces se tiene en cuenta ese más menos que pueda llegar a haber y es una tolerancia admisible y admitida generalmente, ¿sí? Utilizando este plano, por ejemplo, acá lo que van a ver es que no es un plano súper dibujado como el que lo tenemos nosotros. Los planos municipales se presentan de acuerdo a unas normas que da cada municipio. En general son bastante parecidas las normas, ¿sí? Eh, los rayados representan determinadas cosas, los rayados a 45, dependiendo del municipio, son superficie existente, los dobles rayados son nueva. ¿Cómo? Eh, las áreas cubiertas o las áreas existentes, aunque no sean cubiertas, depende de cada municipio, va a ser este código de grafismos, ¿sí? Después a la derecha veo que hay dos locales que tienen el rayado, pero lo tienen doblemente cruzado. No sé si eso es nuevo o se demolió. Pero bueno,
Sí. Bueno, ahí pueden ver que, por ejemplo, las puertas no están dibujadas, sí están dibujadas las ventanas están dibujadas de una manera bastante sencilla, ¿sí? Se ven los cortes en los muros y después una doble línea o una línea que representa la carpintería y no más que eso, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, hay que ver qué es lo que dibujo, qué es la información que necesita el que va a recibir el plano? Bueno, en un plano municipal lo que se verifica son superficies, medida de locales, entonces no tiene sentido por ahí dibujar las puertas. Hay planos municipales que sí las tienen, pero que es una decisión del que lo dibujó y en general también son tres líneas muy sencillas. Eh, Después van a ver que tienen números, ¿sí? Esos números responden también a cierto código. eh, y tiene otra cuestión que son las cotas, ¿sí? Que es el tema justamente que nos toca ver hoy. Y qué otra cosa, bueno, no sé si tenés una foto de todo el plano, si no yo busco una en internet y les muestro un poco cuáles son las partes de un plano municipal, que eso es algo que posiblemente a todos les sirva en algún momento. Déjenme ver si puedo encontrar un buen ejemplo. Está bien, no te preocupes. Sí, sí, es una cosa habitual eso, siempre pasa. Acá hay uno que no tiene mucha definición, pero nos va a servir para que les comente un par de cosas de este tema. ¿Se ve mi pantalla? Bueno. Eh, Acá hay otro tema que también vamos a ver, que es el módulo o el tamaño de las hojas en las que se imprime. Las carátulas municipales, que vendrían a ser los rótulos de los planos municipales, siempre van a la derecha abajo, que sería este rectángulo, donde tiene cierta información, ven que está dividido en sectores, y en cada uno de estos sectores va diferente información. Este modelo también lo da la municipalidad, son bastante parecidos todos, pero básicamente son los datos de la parcela, del dueño, del constructor, un croquis de ubicación, ¿sí? Con el norte, con las calles, y dónde está en esa manzana eh, el lote o la propiedad. Y después los códigos de rayados, que van a indicar qué significado tiene cada uno. Después, como información de dibujo del edificio, van a sí o sí mínimamente es las plantas que tenga, en este caso es esta grandota a la izquierda. Acá tiene un entrepiso. Después van a tener la planta de techos, cortes, que en este caso están acá abajo, y vistas, ¿sí? Posiblemente esta sea, este sea un corte longitudinal, el otro uno transversal, y después una serie de rectángulos que representan las superficies, ¿sí? Y unas tablas que tienen que ver con ventilación, que tienen que ver con la ocupación de las medidas de cada local, de si cumplen algunos artículos específicos que pide el municipio, como por ejemplo, generalmente en estas tablas se pone el local, las medidas y unos coeficientes de iluminación y ventilación, ¿sí? Y ahí en las observaciones, que sería la última parte de esta tabla, si cumple un artículo en especial o no, como por ejemplo en los baños,
eh, los baños tienen que estar ventilados y si no es posible ventilarlos al exterior, tienen que tener una ventilación natural o forzada, dependiendo de lo que pida el código, ¿sí? Entonces se aclara, cumple artículo tal, eso quiere decir que ese local, el baño, la cocina, lo que sea, está, bueno, la cocina no, porque sí o sí tiene que estar ventilada naturalmente, pero el baño puede estar ventilado mecánicamente. Les cuento esto simplemente para que vean que cada cosa que se dibuja en diferentes temas tiene su reglamentación muchas veces, ¿sí? En los planos municipales no se utilizaba color. Ahora, con esta era digital, los planos se presentan en digital, entonces los colores sí se pueden representar, y cada color tiene un significado también, ¿sí? Eh, pero bueno, esto es una cosa que cambió a medida que la tecnología permitió ese cambio, ¿sí? Si no, siempre se maneja a través de grafismos. La diferencia la va a dar el tipo de grafismo. Bueno, ¿qué más? Creo que nada más. Me parecía que estaba bueno el ejemplo, lo que la pregunta de Mauro nos podía permitir hablar un poquito de algo más aplicado a lo que vemos en el curso. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que veamos? ¿No? Seguimos. Bueno, vi que recibí dos ejercicios. Uno de Marta. Ah, pero el de Marta es una corrección de los muros sólidos, ¿no? Ah, sí, las cuestiones formales, ¿no? El ejercicio estaba bien y había que ponerlo. Está bien, bueno. Pero esto no tenés que dibujarlo, acordate, ¿eh? Todo esto lo tenés que borrar. Todo esto no va. Mira, este lo acabo de bajar y abrió esto. Fíjate, fíjate después. Igual, a ver, a ver, fíjate, verificalo. Si lo mandaste con esto, directamente borralo en tu dibujo y no lo vuelvas a subir, porque es una cuestión que no hace el trabajo, ¿viste? No pierdas tiempo con eso. Y después, Fernando Maceo mandó las anotativas, las escalas. Uno en uno, 1000 es uno, 1000 es dos. Uy, no veo nada, perdón, que mis ojos no. 1000 en 5, 1000 en 10, 1000 en 20, 1000 en 75, 1000 en 50, 1000 en 100, 1000 en 200, 1000 en 1000 y 1000 en 5000. Perfecto. Bien, Fernando, las escalas están bien seteadas. ¿Las metiste en la plantilla o solamente las hiciste para este archivo? Buenísimo. Así cada vez que abrís, las tenés. Buenísimo. Bueno, al tema de hoy. Les cuento un par de cosas. Yo les mandé la unidad 5, que es la unidad de cotas, ¿sí?
Esperen que voy a buscar el apunte y a cerrar alguna cosa para que esto no explote. Les mandé este apunte, sí, que es el apunte de la unidad 5. En este apunte se habla sobre las cotas, ¿sí? Sobre cómo se crean las partes de las cotas y los estilos, que vamos a ver más adelante de qué se trata, y van a tener como siempre paso a paso cómo se hacen las cotas con dos métodos, ¿sí? Uno es las cotas por escala, o sea que se crea una cota para cada escala que utilicemos, y el otro método que son las cotas anotativas, ¿sí? Los procesos de seteo de cotas son muy similares, cambian muy poquito, ¿sí? En algún paso hay un pequeño cambio, pero nada más. Lo que sí cambia es que para las primeras, o sea, para las cotas por escala, voy a tener que hacer este trabajo para cada una de las escalas que utilice. En cambio, con las cotas anotativas lo hago una sola vez y me va a servir para todas las escalas. Esa es la gran ventaja de hacerlo. Bueno, esto lo vamos a ir viendo en las clases que vienen, de a poco, pero ya tienen el apunte por si quieren ir viéndolo. Lo que vamos a ver hoy, vamos a abrir uno nuevo, es lo siguiente. Esto no está en el apunte, así que les queda en el video para si lo quieren repasar. Igual es bastante sencillo y es la explicación de dónde están las herramientas para acotar y los diferentes tipos de acotación, ¿sí? En el menú de inicio, en la familia de anotación, que es la tercera, ustedes tienen una letra A que dice texto, otro un arquito como un sol que dice acotar, y después el siguiente botón es una cota que al lado dice lineal. Y además, al costado del lineal, hay un triangulito hacia abajo que indica que acá adentro hay más cosas, y si pican están las diferentes maneras o herramientas para acotar, ¿sí? Como todos los comandos de AutoCAD, a esta altura ya tendrían que poder asociar el nombre de la cota con lo que hace. Acuérdense que siempre el dibujo que tiene al costado es muy representativo de lo que hace. Entonces vamos a repasarlas porque ya las han utilizado además, cada una de estas funciones. La cota lineal acota linealmente, para decirlo más coloquialmente, en horizontal y en vertical, ¿sí? El ejemplo del dibujo es en horizontal, y acá tenemos un preview de una línea de este triángulo, que es parte de una estructura, por si no se entiende, que está acotando del punto 1 al punto 2 una barra que está inclinada, ¿sí? Si ustedes ven el dibujito del preview, esa barra que va del punto al 1 al punto 2 no está horizontal, sino que tiene cierta inclinación. Pero este tipo de acotación, el lineal, siempre nos va a acotar la distancia de manera horizontal o vertical. No va a tener en cuenta si es oblicua o no la línea o el elemento que estemos acotando, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo medir como está midiendo eh, en el preview que el siguiente ejemplo, que es la alineada, que sí mide con una cota paralela al objeto que estemos midiendo. En este caso, el punto 1 y 2 es la barra oblicua de esa estructura, y la cota, la línea de cota, es paralela al objeto,
¿sí? En el caso anterior, si ustedes se fijan en el preview, no es paralela, sino que es perfectamente horizontal. Después tenemos la cota angular, obviamente su nombre lo dice, sirve para medir ángulos. Longitud de arco, ¿sí? Esto lo que va a medir es el largo de un arco, ¿sí? De un punto hasta otro punto. No es que mide esa partecita recta, no. Mide teniendo en cuenta la curvatura. ¿Ok? No es muy utilizada, pero en algunos casos, sobre todo en mecánica, se usa habitualmente. El siguiente es el radio, ya lo han utilizado en bastantes ejemplos. Lo que hace es tomar el radio de cualquier objeto curvo. La siguiente es el diámetro. Lo va a medir el diámetro de una circunferencia, esté cerrada o no. ¿Sí? No hace falta que el círculo esté cerrado para medir el diámetro. El AutoCAD va a entender la figura como si fuese entera. ¿Sí? En el ejemplo ven que la parte de abajo de este círculo está abierta, pero igual es capaz de tomar el diámetro. Obviamente, este tipo de cotas solamente se puede aplicar a objetos que tengan diámetro, o sea, círculos. ¿Sí? Si le pedimos el diámetro de un rectángulo, no lo va a poder hacer. La otra es la coordenada, ¿sí? Nos va a dar 2 puntos con respecto al 0, es como la batalla naval. Nos va a dar la coordenada en X y en Y. Esto es un tipo de cota muy particular, se usa bastante poco. Y la otra es una cota con recodo, que es algo un poco más complejo geométricamente, pero lo que está tomando es el centro de algo que no se puede mostrar en el dibujo. No se preocupen por eso, es para acotar radios, ¿sí? De una manera particular, pero nosotros no lo vamos a utilizar, se los cuento porque está dentro del menú. De todas maneras vamos a ver algún ejemplo, a ver cómo funcionan, ¿sí? Bueno, estas son las formas directas de acotar. Después van a ver que más abajo tienen directrices. Las directrices son este tipo de flechas con círculos, pueden ser simples o dobles, se pueden eliminar las directrices, se pueden alinear. Esto en general es para cuando tienen un listado de cosas en un dibujo, para poner las especificaciones, se utilizan estos objetos. Nosotros no las vamos a ver en particular porque es una cosa bien específica. Y después van a ver que además está el botón de acotar, ¿sí? Que lo que permite esto es acotar de manera continua. ¿Sí? Es como una automatización para poder acotar de manera continua, que vamos a ver algún ejemplo también. El otro botón que tiene es el de tablas. El AutoCAD admite la incorporación de tablas. Funcionan bastante parecido a las tablas del Excel. Es más, se pueden importar y exportar como tablas de Excel e incluirlas en nuestro dibujo. Tienen un montón de funciones. En fin, es un tema que hay que verlo en profundidad y nada, y se le puede sacar mucho jugo, ¿sí? Las tablas nos sirven para ordenar cosas, ¿sí? Le pueden dar la cantidad de columnas que quieran, las filas que quieran, y adentro pueden ir completando con los datos que ustedes necesiten. Acá por default viene de 2 columnas por... ¿dónde está la otra? Vamos a ver... 2 columnas por 10, ¿sí? Tienen esta apariencia.
Funciona como si fuese un gran bloque. Si yo lo toco, van a ver que van a aparecer los puntos importantes y a su vez cada una de las filas o de las columnas funciona como en el Excel. Si yo me quiero escribir acá adentro, lo que tengo que hacer es seleccionar, picar, hacer un doble clic, aparece la barrita parpadeante, eso quiere decir que puedo escribir, y acá puedo poner el nombre o el título que yo quiera, por ejemplo, o lo que necesite, y después en estas puedo poner el dato que necesite o los datos que sean necesarios. Es una tabla, como pueden ver, bastante intuitiva, muy parecida a la del Excel y tiene infinidad de funciones. Si se fijan arriba, el menú, la cinta de menú cambió y se le puede editar los textos, se pueden poner más columnas, se pueden agregar símbolos. Es un mundo en sí mismo, ¿sí? Obviamente se pueden agregar textos y números, se les puede dar formato como el de la fecha, por ejemplo. En fin, es un recurso más que ofrece el programa. Además de todas las funciones que se le pueden dar a los datos que se incorporan en las planillas. Bien, después tenemos el botón más grande, que es el de texto, que tiene la letra A, y este lo vamos a ver más adelante, pero se los cuento ahora porque está en el mismo lugar, que dice texto en líneas múltiples y texto en una sola línea. Esta herramienta nos permite escribir, ya la han utilizado porque han entregado sus trabajos con texto, pero ahí está, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Hay una unidad específica para textos. Lo importante de esto, dentro de esta familia anotación, está todo lo que tiene que ver con los textos y con las cotas, ¿ok? Y la anotación tiene un triangulito hacia abajo, lo que indica que hay algo que se puede ver ahí adentro. Si pico, me aparecen estas cosas. Me aparece, esto es el seteo que tiene en este momento mi archivo. Dice que el texto es estándar, ¿sí? O sea, lo que está a la izquierda es lo que me está diciendo, lo que está definido a la derecha. El texto es estándar. Las cotas son ISO 25. El estilo de directriz múltiple es estándar. El estilo de tabla es estándar, ¿sí? O sea que yo desde acá voy a setear mi archivo para decirle, bueno, ¿con qué texto quiero escribir? Ahora está estándar. Quiero estándar, lo dejo. No quiero estándar, voy a la flechita y busco los estilos de texto que tenga en mi programa, ¿sí? Hasta ahora tengo 3, anotativo, D50 y estándar. Seguramente ustedes tendrán los mismos porque nosotros al incluir la cota de 50 en nuestra plantilla va a aparecer el texto de 50, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con los tipos de cotas, los estilos de cotas. Si ustedes pican o pasan el mouse por ahí arriba, les va a decir cuáles son los estilos de cotas que hay: el anotativo, el de 50, el ISO 25 y el estándar. Estos 3 los trae el programa y el de 50 es el que incluimos sin darnos cuenta, sin saberlo en su momento, al incorporar la cota de 50 que yo les envié, ¿sí? Nosotros vamos a manejar estos dos, los textos y las cotas, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona este pequeño seteo. Si ustedes le decimos al programa, yo quiero acotar algo linealmente, entonces voy al botón de acotar y leo abajo. Me dice que designe el objeto de la primera línea de referencia. Entonces yo tengo que darle el primer punto. Pico en este caso en cualquier lugar porque voy a medir en el espacio. Leo abajo y me dice que designe el origen de la segunda línea de referencia. Voy a picar en cualquier lado. Fíjense que en algún momento me va a empezar a dar el preview, ¿sí? Supónganse que pico en ese lugar hacia arriba y puso la cota en vertical y me dijo cuánto medía el espacio que hay desde acá hasta acá.
De vuelta, lineal, leo abajo, designo el origen, pico, me muevo, me puedo mover no tengo el F8, así que me puedo mover en cualquier dirección. Me voy a correr a la derecha, voy a picar en este punto, porque si leo abajo me dice que designe la segunda línea de referencia, le voy a decir que es acá, pico, y hace la cota, y por más que me mueva, me da el preview, pero la dibuja siempre en vertical, o si me muevo mucho a la derecha, en vertical o en horizontal, según yo ponga el mouse, ¿sí? Esto ya lo han utilizado, es bastante sencillo y lo único que tengo que tener, lo único que tengo que tener para utilizar esto, obviamente, es un objeto. Pero no siempre, ahora vamos a ver por qué. Acabo de dibujar el rectángulo y lo voy a acotar. Voy a lineal, pico en el origen de la primera línea de referencia, leo abajo, me pide la segunda línea de referencia, va a ser el punto final de esta línea recta, pico y me muevo. Y me dice que mide 19,28. Pero si yo me muevo a la derecha mucho, 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 eso que hacía antes de permitirme medir en vertical no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque tanto el primer punto como el segundo están a 180 grados, ¿sí? O sea, están sobre la misma línea recta. Entonces no existe la posibilidad de acotar verticalmente, ¿sí? Si esa línea hubiese sido así, por ejemplo, yo le digo al programa cota lineal desde dónde, desde acá, le va abajo, ¿hasta dónde? Hasta el punto final. 19,28, perfecto. Pero si yo me muevo a la derecha, me puede acotar esa diferencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que está usando son esos puntos que yo le defino y esos puntos pueden estar, como en el primer caso, alineados sobre la misma línea o en posiciones diferentes. Entonces voy a poder acotar en vertical o en horizontal, dependiendo de lo que yo necesite o quiera acotar. ¿Estamos? Pero siempre van a ser paralelas al objeto, ¿sí? En este caso es paralela a esta línea horizontal y en este caso es paralela al lado del rectángulo, ¿sí? No acompaña a la línea oblicua, sino que me dice la distancia que hay desde acá hasta acá, pero en vertical, ¿sí? Si yo quisiera saber la distancia que hay o la medida que tiene esta línea, la real, tendría que medir con una cota paralela a esta línea, ¿sí? Porque esta línea no mide 19,28, 19,28 mide desde acá o hasta acá, que es lo mismo. Vamos a ver cuánto mide esa línea. Esa línea la vamos a medir con una cota alineada, que es el segundo caso, y me va a pedir exactamente lo mismo. Leo abajo. El origen de la primera línea de referencia va a ser este punto final. Vuelvo a leer abajo. Me pide la segunda línea de referencia, va a ser esta. Me empieza a dibujar el preview, que es paralelo a la línea que yo le acabo de indicar. Y para ubicarla pico en el lugar que yo quiero con el mouse, ¿sí? La longitud de esta línea es 20,39, ¿sí? Que no es lo mismo que 19,28, que es la distancia que hay desde un lado hasta el otro del rectángulo. Y utilizamos cotas diferentes para las diferentes situaciones. ¿Para qué me sirve esto? Porque dependiendo de lo que yo acote y cómo lo acote, estoy transmitiendo la información, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora en un rato, cómo acotar y qué criterios utilizar para poner las cotas. Bien,
Vamos al siguiente. El siguiente es el angular, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos que medir ángulos con esta herramienta. Vamos a angular, leemos y nos pide designar un... Esperen, sí, angular. Nos pide designar el arco, el círculo, la línea o un vértice. Nosotros lo que vamos a designar son las líneas que forman el ángulo, ¿sí? En este caso yo quiero medir el ángulo que hay acá, que forman estas dos líneas, entonces tengo que picar cualquiera de las dos en cualquier sentido, pero esas dos líneas. Voy a picar sobre esta línea, leo abajo, me pregunta por la segunda línea, le voy a decir que es esta y va a tirar el ángulo, ¿sí? 109 grados. Pero también le puedo pedir el ángulo que va por afuera. Vuelvo a aplicar el comando y puedo acotar el ángulo que va por afuera. Y fíjense que además me está dando el ángulo de 71, es el supuesto si yo continúo con la línea oblicua. 109 es el opuesto al otro 109, como si prolongase la vertical y la oblicua. Y este chiquito de 71, como si prolongase la vertical y la oblicua. O sea, me da diferentes posibilidades de medir los ángulos, ¿sí? Dependiendo de para dónde mueva el mouse. En general, nosotros, cuando se utiliza esta herramienta, acotamos la parte interna, o sea, el ángulo que queremos medir, ¿sí? Para no pifiarle. Igual, obviamente, las flechitas nos van a indicar de dónde va hasta dónde va, y eso nos garantiza ver o saber qué es lo que estamos midiendo. Este procedimiento es sencillo y lo podemos hacer en cualquiera de los ángulos de nuestro objeto. Bueno, el siguiente es el radio. El radio es la distancia desde el centro hasta un punto de una curva. La curva puede ser abierta o cerrada, ¿sí? Dibujar la parte del círculo un arco. Vamos a radio, leemos abajo. Y acá lo que nos pide es el arco o el círculo, ¿sí? Porque perdón, si lo hacemos sobre una línea no existe el radio. Por eso las opciones que nos da son o un arco o un círculo. Lo vamos a hacer sobre el círculo. Nos va a tirar el radio, un preview del radio. Lo podemos poner adentro o lo podemos poner afuera dependiendo de dónde apoyemos el mouse. Picamos y se queda fijo en donde se lo pedimos. Vamos a hacer lo mismo con el arco. Seleccionamos el arco, pico, marca la línea desde el centro de ese arco y el radio del otro lado. Si pongo la cota del lado interior, fíjense que ya la línea de cota no llega al centro, pero dibujó un puntito. No sé si se llega a ver, pero acá hay un puntito. Es más, si lo selecciono, se selecciona la cota, ¿sí? Lo representa de manera diferente a esto. Si lo pongo por afuera, me tira la línea de cota hasta el centro. Si lo pongo por dentro, solamente me hace la flecha para sostener el número. Pero sí o sí me marca el centro, ¿sí? Porque no existe radio sin centro. Vamos para abajo. El diámetro. El diámetro, si leo abajo, me dice designe un arco o un círculo, lo mismo. Me puede dar el diámetro de cualquier círculo, de cualquier arco. No necesita estar cerrado para darme un diámetro. Voy a tocar el círculo. Toco el círculo y me dice que el radio, fíjense también, dependiendo si lo pongo adentro o afuera, el dibujo de la cota es diferente. Si lo pongo afuera,
Me muevo con el mouse para ubicar el texto. Fíjense que acá está arriba de la línea, a la izquierda. Me voy a ir alejando, voy a ir bajando hasta pasar los 90 grados para abajo y cambio la posición del texto para que siga siempre el texto arriba. ¿Se nota esto? Voy a pasar acá a los 90 grados y se pone del otro lado. Eso es para tener una lectura de la cota siempre prolija, ¿sí? Siempre arriba de la línea. Pico donde lo quiero fijar y me da el radio. Y el dibujo es una línea que va de un extremo hasta otro, hasta el opuesto del círculo. Si lo pongo dentro, si me ubico con el mouse adentro, me da el mismo dato, pero con una representación diferente. ¿Sí? Esto en el caso del círculo, en el caso del arco es lo mismo. Pico en el comando, designo el arco o el círculo, en este caso quiero saber el diámetro de este arco. Pico y me da el diámetro. Otra cosa, aparece el símbolo del diámetro, ¿sí? Como antes apareció la R en el radio, en esta función aparece el círculo tachado, que es el símbolo de diámetro, y el dato. Lo mismo, si lo marco de afuera, me pongo por afuera del arco, me va a dibujar, en este caso, la línea no al centro, sino al lado opuesto, imaginario, ¿sí? De este punto, porque eso es el diámetro, ¿sí? En cambio, si selecciono el arco y me pongo adentro, me va a dibujar solamente la línea para soportar el número y un puntito, que es este, en el lugar opuesto a este punto. Es lo mismo, a veces conviene o me gusta más representarlo con una línea que atraviese todo el círculo, o a veces me gusta hacerlo así. Eso depende de si tengo lugar, qué es lo que me gusta, qué es lo que necesito, ¿sí? Pero acuérdense que va a variar la forma de graficarlo, ¿sí? Bien. Bien. Acá me vine al cero. Dibujé una línea que va desde un punto cualquiera hasta el cero. Este es el cero de mi archivo, donde está el XY, ¿sí? Vamos a usar la cota de coordenadas. Vamos a preguntarle al AutoCAD en qué cota se encuentra el inicio de esta línea, ¿sí? Para eso vamos a utilizar el estilo de cota de coordenada. Pico, leo, designe la ubicación del punto. Voy a decir que va a ser este. Y fíjense, me voy para afuera, va a aparecer un dato. 95 y 128. Esas son las coordenadas, tanto en el eje Y como en el eje X, ¿sí? Nada, es una forma de acotar también. Puedo decir que en el eje Y está a 1,28 del 0, acuérdense, siempre es desde el 0. Si yo tomo una cota lineal, desde acá hasta el 0, va a haber 1,28. Por eso acá me marca 1,28. ¿Ok? Y si quiero la cota en vertical, lo mismo, vuelvo a utilizar la cota por coordenadas, leo abajo, me dice designe la ubicación del punto, y en este caso, en vez de elegir la de 1,28, elijo la cota en Y, que es 0,95. Entonces yo sé que este punto del inicio de esta línea está a 95 en Y y a 1,28 en X. ¿Sí? Bueno, posiblemente no lo utilicen
por lo menos así, no lo utilicen. Si se acotan a un mismo lugar a los objetos, pero este tipo de cotas la verdad es que son muy específicas. Vamos a ver si podemos hacer una con recodo. Designe el arco o el círculo. Yo voy a elegir este círculo, voy a borrar todo lo que tengo acá para no confundirlos. Con recodo, pico, y me dice que especifique modificación de la ubicación del centro. ¿Sí? El centro ya me lo dio, es esta crucecita que ven ahí, ese es el centro de este arco. Lo que me permite este comando es, en vez de que gráficamente tome este centro, yo puedo decirle, no, bueno, como no me entra, o porque esta curva es muy grande y no entra en el papel que voy a utilizar o lo que sea, le digo, no, bueno, poneme el círculo, el centro del círculo, representalo, no sé, acá. ¿Ven que lo cambió? Pero, y después me va a pedir la ubicación de la línea de la cota con respecto al arco, ¿sí? Pico ahí y puedo todavía seguir modificando la ubicación del recodo. El recodo es esta línea quebrada. Dice 57,73. Si yo acoto el radio, utilizando la función de radio, pico y acoto, es 57,73. Es lo mismo que esto. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar directamente radio o la acotación de radio que la acotación de recodo? Que en el recodo yo tengo la posibilidad de decirle al programa que quiero modificar el centro gráfico. No le voy a estar modificando la acotación. Le va a modificar dónde va a representar el centro. El centro no va a ser el verdadero. Por eso esta línea quebrada. Eso indica que esto está dibujado con recodo, o sea que hubo una modificación gráfica en el centro, en la ubicación del centro de este arco. ¿Se entiende esto? Esto en general se da cuando no tengo espacio. Supónganse que voy a representar la ventana gráfica que nosotros haríamos en una presentación, ¿no? Pero la voy a hacer acá. Mi ventana gráfica es así, es este rectángulo. Vamos a ponerle otro color. Y punteado. Esta es mi ventana gráfica. No me entra el centro de este arco porque queda fuera de la ventana. Tendría que hacer una ventana más grande, ocupar mucho espacio sin dibujo. Es un problema. Entonces, lo que me permite la acotación con recodo es modificar ese centro, ¿sí? Incluirlo en algún lugar donde sí se pueda ver gráficamente, aunque no sea real. Sirve para eso. Pero la cota es la misma, es la que debe ser, es el radio de este arco. Esto funciona tanto para el círculo como para un arco, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta de estas funciones? ¿No? Bueno. Eh, Tanto el tema de la tabla como el tema de las directrices, yo los invito a si quieren explorarlo, que lo exploren. Como les decía, ya a esta altura esto tendría que ser una rutina bastante sencilla. Pican en el botón y leen abajo. Precise la ubicación del extremo de la cota de la directriz. Pico y arrastro y va a aparecer una línea. Le voy a sacar el F8, va a aparecer una línea, ¿sí? Leo abajo, precise la ubicación de segmento de conexión de la directriz. Eso es el segundo punto, o sea, donde se va a quebrar. Pico. Aparece una línea horizontal después del punto donde piqué y la barra que titila en vertical. Siempre que aparece esta barra, esta doble T titilando, quiere decir que puedo escribir. Puedo escribir lo que quiera, con texto, con
con el número, lo que sea, ¿sí? ¿Para qué se utiliza esto? Para cuando tengo un detalle. Supónganse que yo acá tuviese un montón de capas de cosas diferentes. Cada una de esas capas es un material diferente, con grafismos, con tamaños, con lo que sea. Entonces a cada una de estas les tengo que asignar el nombre, qué sé yo. Podemos ponerle cerámico 30×30. Como todo objeto lo puedo copiar, ¿sí? O sea, yo puedo hacer una nueva o copiarlo. Vamos a hacer una nueva para practicar. Pico en el botón, leo la ubicación de la primera línea. Me va a pedir la ubicación de la segunda. Me aparece la línea horizontal y vuelvo. Y así voy a poder definir cada una de los espacios o de los materiales que tengo en este supuesto corte, ¿sí? La puedo copiar directamente con el comando copiar y la puedo copiar la cantidad de veces que yo necesite, ¿sí? Y la puedo mover, puedo hacer lo que quiera. La copio y para editarla doble clic sobre el texto y le puedo poner al último. Uy, ¿cómo estamos? ¿Sí? Para eso sirven las directrices. ¿Ok? También lo puedo usar como referencia. En vez de definirlo acá, le puedo poner un número o una letra. Puedo decir 1. Puedo ponerle B, lo que quiera, ¿sí? Y después, en otro lugar, con una tabla o con un texto de líneas múltiples, poner 1 significa tal cosa, 2 significa tal cosa, o A significa esto, B esto. Eso se llaman referencias, ¿sí? Bueno. Todo esto que acotamos hasta ahora lo hicimos con eh, el estilo de cota ISO 25, ¿sí? Que es el que por defecto traía el programa. Nosotros ahora, a partir de esta unidad, vamos a poder definir estos estilos de cota, ¿sí? Vamos a poder dejar de utilizar estas cotas que son tan grandes que nos trae el AutoCAD, que son el anotativo, el ISO 25 y el estándar, por cotas diseñadas por nosotros, como por ejemplo el D50. Entonces, si yo quiero acotar con este tipo de cota, con este estilo de cota, pico en la cota la que quiero utilizar y ya está el archivo seteado para acotar en ese estilo de cota. Vamos a hacer las mismas cotas que hicimos con el otro estilo. Acuérdense de leer abajo el primer punto y el segundo punto y dónde la quiero ubicar. Y fíjense la diferencia de tamaño, ¿sí? ¿Y por qué hay diferencia de tamaño? Porque este estilo de cotas está diseñado para una escala específica, para milímetros, y este está diseñada para metros, pero para escala 1:50. ¿Sí? Entonces, esta cota es específica para que salga impresa en 1:50, en un tamaño legible, que yo elegí, ordenado, ¿sí? Y por eso nosotros vamos a tener que cambiar los estilos de cota dependiendo de la escala que utilicemos. Sigo acotando, vamos a acotar lo mismo. Fíjense que lo único que va a cambiar es el tamaño del texto, 665, 665, ¿sí? No es que acota en una escala diferente, acota
La realidad, nosotros trabajamos uno en uno, bueno, la cota, el número va a ser el mismo. Lo que cambia es la altura del texto y esa altura de texto está relacionada con la escala en la que va a salir impreso el plano. ¿Se entiende este concepto? Bien. Si yo quisiera acotar y sé que voy a utilizar una escala 1 en 100, tendría que tener una cota armada para 1 en 100. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que me interesa es que entiendan el concepto. No es que se achica el objeto, ni que se achica el número, no. El número siempre es el mismo. Varía el tamaño y eso depende de la escala en la que vayamos a imprimir. Pasé a una presentación. Vamos a ver nuestro rectángulo y le vamos a dar una escala de 1 en 50. ¿Sí? Esta hoja es una A3. Fíjense que la cota se ve bastante bien, no tenemos muchas referencias para verlo, pero si usamos de referencia la hoja, la cota se ve bastante bien, pero la cota del estándar o del otro estilo es gigante para 1 en 50. ¿Sí? Esta en la hoja se va a ver bien, como un tamaño legible, esta es enorme. Acuérdense que esta ventana está 1 en 50. ¿Sí? Bien, sí, vamos a probar con 1 en 100, como se ven. 1 en 100 me alejo, se ve más chiquito, ¿sí? Se alejó, por eso se hizo para atrás. Y fíjense, esta cota con respecto a la hoja ya casi no se puede ver, ahí está, pero se hace más difícil de leer. Y esta es grande, pero no es tan gigante como la otra. Bueno, esta proporción obviamente va a quedar así en cualquier escala. Vamos a ver una escala 1 en 20, que todavía es más chiquita. Una escala para dibujar detalles. Este número se hace muy grande con respecto a la hoja y este se hace hipergigante. ¿Sí? Por eso necesitamos para cada escala crear un tipo de cota con la altura de texto que corresponde a esa escala. Ese es uno de los métodos. El otro método es una anotativa y la anotativa se va a adaptar a cada escala, lo que nos va a ahorrar trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahí vamos entonces. Todo esto de las cotas y de cómo se tiene que acotar es un tema en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se acota de cualquier manera. ¿Sí? De hecho, hay la norma ISO define 3 maneras de acotar que tienen que ver con el orden más que nada. ¿Sí? Yo acá me las anoté para que la zaraza no sea tan zaraza, sino que sea bien de norma ISO como corresponde. La norma dice que las dimensiones se deben expresar en el sistema internacional, o sea, cualquiera, el que ustedes utilicen, pero por ejemplo, metros, milímetros, pulgadas, pies, lo que ustedes quieran. Pero esa unidad tiene que ser en la que están dibujando. Si dibujan en metros, tienen que ser metros, o sea, esto de 0,75 en nuestros dibujos es 0,75 metros, o sea, 75 centímetros. No son milímetros, no son pulgadas, y eso únicamente lo saben ustedes porque ustedes son los que setean sus dibujos, sus archivos. Bueno, como primera medida eso, ¿sí? ¿Por qué además esto? Porque el AutoCAD, como es tan poderoso, incluso ustedes pueden cambiar la unidad de medida en la cota,
que fue una cosa que pasó en un ejercicio en el primer cuatrimestre, donde acá decía 75 centímetros, en vez de decir 0,75. Acá no pone el 0 por una cuestión de espacio, pero esto es 0,75. Entonces, las cotas estaban diseñadas para acotar en milímetros, ¿sí? Pero sobre un dibujo en metros, y eso no está bien. Si yo dibujo en metros, la cota tiene que estar en metros. Si dibujo en milímetros, la cota tiene que estar en milímetros. Si no, empiezan unas confusiones terribles. Nosotros no vamos a tener ese problema porque vamos a definir las cotas siempre en metros. Pero tienen que saber si en algún momento ustedes quieren dibujar en milímetros, van a tener que cambiar sus cotas. Que por otro lado no es difícil. Bien. Esto es bien de la norma, pero se puede variar, que dice, las líneas de dimensiones no se interrumpen y los valores numéricos se colocan sobre la línea de medida. ¿Qué son las líneas de dimensión? Bueno, acá tenemos que ver un poco cuáles son las partes de una cota primero. Una cota tiene la línea de cota, que en este caso es la línea verde, las líneas de dimensión, que son las líneas grises, que dicen desde dónde va, o sea, desde dónde estoy midiendo, hasta la ubicación de la cota, ¿sí? Esto es para identificar bien desde qué punto hasta qué punto estoy midiendo. Son como unas líneas auxiliares. Y después el número o la cota propiamente dicha. Tiene más elementos una cota, pero esos son los principales. Un segundo, denme. Hola, ¿están ahí? Se fueron todos. Bueno, les decía, tres partes fundamentales de la cota propiamente dicha, la línea de cota, que es la verde, y estas líneas que la norma ISO las llama líneas de dimensión. ¿Ok? Bueno, las líneas de dimensión, dice esta norma, no se deben interrumpir. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no debe pasar. Por ejemplo, ¿sí? Que esta línea no llegue hasta este punto. Esto es un tema que después pues, se puede discutir y que, dependiendo del caso, se puede cumplir o no. Yo les estoy diciendo lo que dice la norma, ¿sí? Las normas están para romperse, ¿ok? Si no, no sirven. Bien, es cierto que queda más ordenadito. Si ustedes ven el ejemplo, todas las líneas llegan hasta los puntos que están midiendo, no tienen error de entendimiento. Después dice que los valores numéricos van alineados en la dirección de la cota y se deben de leer de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha. O sea, como escribimos, lo tenemos que leer. Tiene que estar sobre la línea de la cota, el número, y lo tenemos que leer de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, ¿sí? Eso el programa lo hace automáticamente, salvo que le digamos que queremos el número abajo, porque el AutoCAD permite modificar todas estas cosas. Las líneas de extensión tocan los puntos a los cuales se refiere la medida. La diferencia entre las líneas de contorno visible y las líneas de cota en su... bueno, acá habla de que cómo diferencio las líneas de extensión de la línea de cota es por su intensidad. Acá ven que la línea de cota es en color verde y la de extensión es en color gris. Eso es a propósito. ¿Para qué? Para después asignarle a esta línea un espesor un poquito mayor que a esta línea que tendría que salir impresa más finita, ¿sí? No está bueno que las dos líneas tengan el mismo espesor.
Hasta ahí estamos con esto de las normas ISO y de las características de las cotas en sí mismas. ¿Ok? Bien, hay tres maneras de acotar. ¿Sí? La primera es la acotación en serie. Se disponen sobre una continuación de la otra. ¿Sí? Es decir, que cada elemento se acota a partir del anterior. Y acá hay varias cosas que nosotros tenemos que ver. Cuando vayan a acotar, lo primero que tienen que hacer es poner una línea auxiliar. ¿Por qué? Porque la línea auxiliar va a hacer que lo hagan de manera ordenada. Y esta línea auxiliar tendría que estar a una distancia que ustedes le digan cuál es. Por ejemplo, yo la voy a mover a 50 centímetros desde la línea donde la apoyé. Mover hacia abajo, punto 50, y esta va a ser mi línea auxiliar. El sistema de acotación en serie es acotar una después de otra. Voy al tipo de acotación que necesito, en este caso es lineal, le digo desde acá hasta acá. Leo abajo y me dice que designe dónde la voy a ubicar. Y para eso voy a utilizar mi línea auxiliar. Cualquier punto cercano, perpendicular, punto medio, cualquier punto que yo elija de esta línea me va a servir para ubicar la cota. Si no tiene que ser necesariamente perpendicular, pero sí se tiene que activar alguna referencia a objeto, cercano, punto final, punto medio, el que ustedes quieran, pero tiene que estar activo para estar seguro que estoy utilizando esa línea auxiliar. Pico y quedó fija la cota. La siguiente es a partir del anterior al siguiente punto de interés. Lo puedo hacer desde el mismo punto, o sea, desde acá atrás o desde acá. Eso ya es elección de ustedes. A mí me gusta acotar las cosas desde los puntos más cercanos a mi línea auxiliar. Entonces yo la segunda cota la voy a tomar desde este punto final hasta este punto final y voy a utilizar la línea auxiliar para ubicarla. ¿Sí? ¿Qué pasa si no utilizo la línea auxiliar? Nada, el desorden, la debacle, la catombe total, la seguidilla de hechos bochornosos. ¿Sí? Puede ser que mi dibujo, yo lo exagero, quede así. Que no es lo mismo que mi dibujo quede ordenadamente, como las cotas, queden ordenadas sobre una misma línea. ¿Sí? No es lo mismo, no se ve igual, le quita calidad al trabajo y distrae. ¿Sí? Esto es en serie. Es una después de otra, una después de otra. El siguiente es en paralelo. Se va a acotar siempre con el mismo origen y lo que vamos a ir cambiando son las distancias en una misma dirección. Vamos a hacerlo primero sin línea auxiliar. Sería acotar utilizando, por ejemplo, este punto final hasta el primer punto de interés. Me voy abajo y pongo mi primer cota. El segundo es desde el mismo origen, pero esta vez hasta el tercer punto de interés, que sería este, y me voy abajo. La tercera cota, desde el mismo punto de origen hasta el cuarto punto de interés en este caso, y me voy abajo. Y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a mover esto. Y a terminar de acotar esto. Siempre desde el mismo origen. Y esto se llama en paralelo. Dicen las normas que esta manera de acotar trae menos errores porque siempre se utiliza el mismo origen. Yo no estoy tan seguro de eso. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo acoté acá sin líneas auxiliares, se ven bastante parecida la separación entre líneas, pero obviamente no es la misma. ¿Sí? Bastante buen ojo. 31, 27, 28 y 25. ¿Sí? No son exactamente iguales los espacios,
se ve bastante bien, pero la realidad o lo mejor o lo aconsejable sería hacernos nuestras líneas auxiliares y sobre esas líneas ubicar las cotas. ¿Para qué? Para que estas separaciones, una vez que saquemos las auxiliares, siempre sean las mismas. ¿Sí? Estas cuestiones de orden y de método son importantes, ¿sí? Son importantes porque hacen a que el trabajo se vea mejor, a darle más calidad, a darle una mejor terminación. Y por último, la acotación combinada, que es la mezcla de las dos, que es la que en realidad se utiliza habitualmente. A veces necesitamos hacer las cotas estas en paralelo, a veces necesitamos hacerlas en serie, y finalmente vamos a acotar combinando estos dos temas, dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, acá hay un ejemplo, siempre utilizando las paralelas, esas paralelas ubicadas las auxiliares, ubicadas a una distancia que yo determino, ¿sí? Que le digo, bueno, tal distancia pongo la segunda, la misma, y con el mismo intervalo las otras, en este caso dos. Pero acá, voy a sacar las auxiliares para que se vea un poco más, se acotó desde el origen hasta el tercer punto de interés, el 1,65, y después se acotó este quiebre, el medio y este quiebre, ¿sí? Y por último se acotó la distancia total. Esta sería una forma. Otra forma de utilizar los dos criterios sería hacerlo todo sobre una misma línea. Y finalmente hacer una cota total, ¿sí? Esto de acotar, voy a borrar estas. A veces lo que se hace es utilizar las totales en un lado y las parciales en otra. Las parciales son unas pequeñitas. Entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo a izquierda y abajo voy a utilizar las parciales. Y a derecha y arriba voy a utilizar las totales. ¿Sí? Es un criterio. O puedo decir, no, voy a usar las dos de un mismo lado y voy a dejar el otro lado más libre. Esperen que vamos a hacer una copia. Sería un ejemplo y el otro ejemplo sería este. Bueno, no están ni bien ni mal ninguno de los dos, son criterios, ¿sí? Y como todo en la vida, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, muchas veces el poner cotas en los dibujos es un tema al que no se le presta demasiada importancia, pero sí tiene importancia porque, como les decía, hace a cómo se termina un dibujo, cómo se presenta, y es importante que se haga de la mejor manera. Le dedicamos muchas horas a nuestro dibujo y la verdad que se merece que termine bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es bastante sencillo en estos ejemplos. Por ahí cuando nosotros tenemos una cosa más elaborada van a empezar a surgir algunas dudas, pero por eso les digo, la cuestión es tener criterio.
Bueno, supónganse que esto es un muro y tiene estas aberturas, o puertas o ventanas, eso tendríamos que verlo en vista, pero este es un muro, este es el exterior y este es el interior. Se los cuento porque les va a servir para cuando tengan que poner las cotas en la casa, ver los criterios. Y supongamos que esto termina acá. Bien, nosotros dijimos que vamos a usar esta acotación combinada de parciales y totales. Entonces, lo primero, cada cosa en su lugar. Yo dibujé los muros en muros, las ventanas en ventanas, obviamente muy esquemáticas, y las cotas, en este caso, yo tengo mi capa que se llama DIN 50, yo sé que este plano lo voy a sacar en 1 en 50 y voy a usar este tamaño de cotas. Bien. Lo primero que tienen que hacer es eso, verificar que todo esté en su lugar y dibujar la cota en la capa que tiene que ir. Esto después también vamos a ver cuáles son las capas que más se adecúan. Pero importante que las cotas estén en su capa. En general, cuando acotamos una planta de arquitectura, no de plano municipal, que es otra cosa, que es lo que vimos al principio de la clase, lo que vamos a acotar son los llenos, en este caso la pared. Obviamente le tengo que dar una distancia, entonces posiblemente necesiten primero una línea auxiliar. Voy a determinar una línea auxiliar a una distancia X, en este caso le voy a dar 1 metro. Va a depender también de lo que tenga afuera, de si me molesta, si acá tengo una vereda o algo que mostrar, quizás la cota no esté a 1 metro. Esto es un ejemplo nada más. Sobre esta línea auxiliar voy a dibujar mis cotas. Entonces me voy a parar otra vez en DIN 50 y voy a comenzar a acotar. Con lineales, los llenos, en este caso los llenos son los muros, y los vacíos, que son las puertas o ventanas. ¿Sí? Y así voy a ir acotando todo este muro. El otro dato que voy a necesitar es el largo total del muro. Entonces me voy a parar en el primer punto y en el último punto para acotar la totalidad de este muro. Voy a borrar la línea auxiliar y el dibujo quedaría así. ¿Ok? Para poner el 1150 debería haber puesto otra línea auxiliar para saber exactamente cuál es la separación entre cotas. Eso también sería útil, ¿no? Bueno, ¿a qué viene todo este cuento? A que las reglas están para romperse y una de las reglas decía que esto no debía pasar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a romper la regla. A veces, dependiendo del caso, no está bueno que lleguen hasta el objeto, sobre todo si las cotas están próximas. Entonces, nosotros podríamos definir, después vamos a ver cómo se define en AutoCAD, que esas líneas tengan determinado largo, pero que no sea tanto. Y a veces con un poquitito es suficiente. Nos marcan la dirección y no está mal. Y algunas, como criterio, quizás la general, sí la extendemos. ¿Sí? Entonces el dibujo, la presentación, no es lo mismo esto que esto. Porque imagínense que además esto va a tener posiblemente otras cotas, va a tener texto, va a tener los sólidos, y a veces tantas líneas como se generaron en estos casos, a veces hasta confunden y termina no entendiéndose cómo es la figura. ¿Sí? Pero bueno, cada caso es un mundo y hay que tomar decisiones. Yo los aliento a romper las reglas y les digo, a veces vale la pena, otras veces no, y a veces con hacerlo solamente así no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si estas cotas por alguna razón no las puedo poner tan cerca y están acá lejos? Y bueno, sí, la verdad es que
Si esta distancia es mucha, no sé bien qué es lo que estoy midiendo o a dónde estoy midiendo. Pero bueno, hay que verlo en cada caso en particular. ¿Ok? Sí, profe. Vamos, que viernes. Bueno, vamos a ir un poco adentro de nuestro ejemplo. Bueno, supongamos que esta es la planta de nuestra construcción y tenemos que acotar adentro de esta planta, ¿sí? Nosotros además deberíamos continuar con el criterio de el acotado de los muros, o sea que si nosotros tenemos en este lado ciego, obviamente dibujando la auxiliar, abertura, en este caso habría una puerta, no lo dibujo por tiempo, y el último paño ciego de muro y la cota total de este lado. Acá van a empezar las decisiones. Si yo tengo esta cota de 11,02, ¿es necesario acotar acá abajo? Y la verdad que no. La verdad que no. Y lo mismo del otro lado. Si yo tengo esta cota de 5,92, ¿es necesario acotar acá? Si no tengo ventanas, no puse puertas y ventanas acá y acá a propósito. Y la verdad que no. Y acá entra el criterio de ustedes. Voy a poner las cotas totales del otro lado para no tener tanto número de un solo lado. Y bueno, eso es una respuesta que solamente ustedes tienen. Ustedes pueden elegir poner las totales de un lado y poner las parciales de otro. Particularmente a mí me gusta más así. Sí, pero esos ya son criterios. Eso no está ni bien ni mal. Vamos al interior. Cuando ustedes tienen una superficie, una figura, en este caso locales, de una construcción, tienen que al menos dar dos medidas de ese local, el ancho y el largo, ¿sí? Y los criterios de orden dentro del dibujo son los mismos. Si yo digo que acá esta habitación va a tener 3 metros, y la verdad es que tendría que sobre esta misma línea terminar de acotar todo, ¿sí? Porque si no, ¿qué va a pasar? Y bueno, acá pongo una cota, después pongo otra. La otra dirección sería esta. Bueno, acá tengo los otros 3 metros, acá voy a volver a acotar 3 metros, lo pongo en medio de la puerta, y acá lo mismo, pongo una biela en el centro, que esto es lo que les encanta,
ponen bien en el centro las cotas para que se queden bien cruzadas. Y esto, si bien tiene las cotas y los números están bien, la verdad que no tiene demasiado criterio de orden. Entonces, hay que tener ese criterio, hay que buscarlo. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero la verdad es que lo mejor que les puede pasar es que las cotas estén todas sobre una misma línea y que esto suceda en todas las direcciones y en lugares donde no nos interrumpa nada ni quede demasiado feo. Y que todo lo que esté atravesado esté acotado, ¿sí? Entonces, como mínimo 2 direcciones de cada local. Segundo, que existan estas líneas, si pueden dibujarse la línea auxiliar para probar por dónde están pasando antes de dibujar las cotas, ¿sí? Y lo que va a suceder es que van a estar estas situaciones. Si este muro está en la misma ubicación tanto arriba como abajo, ¿es necesario acotar esto acá y esto acá? Y la verdad que no. Entonces tienen que tomar la decisión. ¿Dónde le voy a acotar? ¿Arriba o abajo? Bueno, en uno. Si están cerquita, ahora si este muro está más lejos y no viene mal poner otra vez la cota, no pasa nada, ¿sí? Lo mismo con los exteriores. Voy a acotar acá también esto. Y la verdad que no, si ya está y es el mismo muro, se entiende que tiene el mismo ancho. Salvo que por algún motivo este muro acá sea más finito. Porque la pared se achicó, porque algo raro pasó, no importa, por lo que sea. Pero si hay una diferencia, y sí, ahí sí hay que acotar. Perdón, se fue para el otro lado. Ahí sí tengo que acotar esta distancia porque no es la misma 712 que 722 y obviamente no es lo mismo esto. ¿Ok? Entonces depende de cada caso. Traten de ponerla siempre cerca de alguno de los muros, que no pasen demasiado por el centro. Habría que ver qué muebles tiene esto adentro y qué sé yo, pero también estaría bueno quizás poner estas cotas abajo, ¿sí? Más pegadas al muro en vez de tan arriba. Quizás no tanto. ¿Ven? Todo esto hay que empezar a calibrarlo, a ver que las cosas queden bien estéticamente. Y no hay una regla para esto, no les puedo decir, si la ponen a 30 centímetros de la pared va a quedar bien. No existe ese tipo de reglas, ¿sí? Pero sí hay que mirar el dibujo con cierto criterio y decir, bueno, tengo que lograr que esto quede ordenado. Otra cosa que tiene que ver con la observación y con lo que les hablaba una clase anterior, que tienen que ver cómo son las cosas espacialmente y después tienen que decidir si las dibujan o no. Acá, por ejemplo, hay una ventana y no está dibujado el muro, ni tampoco la situación de que el muro está más abajo, que podría ser una línea en vista, que representaría el ancho del muro, ¿no? No está dibujado, no la dibujé. Bueno, puede o no estar dibujado. Yo lo hice sin dibujar para justamente mostrar esto. Esta cota que va desde la carpintería hasta el muro opuesto, en realidad está mal, porque siempre voy a acotar desde los paramentos o los muros más importantes, o sea, desde los filos de pared, no desde el filo de la carpintería o del vidrio, ¿sí? Porque esta cota, si bien existe esta distancia, no es la más aconsejable. Lo más aconsejable es lo que ocupa más lugar, lo que es más evidente.
y lo que es más evidente en una planta, en una construcción, es el filo del muro, el filo de la pared. ¿Ok? Salvo si ustedes están haciendo un detalle de esto, por alguna razón ustedes tienen que dibujar o quieren dibujar. Bueno, se fue el AutoCAD. Quieren dibujar un detalle de la ventana o de la situación de dónde va puesta la ventana. Ahí estamos. Voy a tener que cerrar algo. Supongan que ustedes tienen que definir mucho más esto. Tienen que dibujar los marcos, la carpintería con mucho más detalle y tienen que decir, bueno, yo esta carpintería no la quiero justo en medio, sino que la quiero a una distancia en particular. Esperen que mi AutoCAD se está volviendo loco. O la quiero al filo, ¿sí? O la quiero del otro, en el filo interior. ¿Sí? Vieron que hay carpinterías que, sobre todo en los edificios de oficina, el vidrio y la pared exterior están en la misma línea. Yo esto lo tengo que definir, y lo defino en un plano. Posiblemente en este plano, que tendría que tener mucho más detalle, sí voy a tener que acotar esta distancia para decirle, bueno, a 25 centímetros del filo interior quiero que esté la carpintería, o al revés, o donde sea, ¿sí? Pero es en esos casos en particular donde voy a poner estas cotas. Si no, la verdad, en un plano general no voy a poner esas cotas. ¿Estamos? ¿O me fui? ¿Me ven? Ok. Eh, por ejemplo, si la carpintería yo quiero que esté desde el filo exterior a 10 centímetros, bueno, primero la tengo que dibujar ahí. Ah, no me está tomando las cotas, bueno, no importa, la pongo abajo. Si la quiero en una posición específica, primero la tengo que dibujar dónde va y después acotar. Bueno, del filo exterior creo que esté a 10 centímetros la carpintería. Por una cuestión constructiva, de diseño, no importa, porque acá sí voy a poner esas medidas. Pero es un caso particular, en un detalle. Vamos a usar seguramente otro tipo de cota en tamaño, ¿sí? Una cota para un detalle, uno en 10, uno en 20, uno en 5, lo que sea. Pero en un plano general como este, la verdad no vale la pena hacerlo, porque vamos a empezar a llenar esto de cotas que no van a tener ningún sentido. Si yo me pongo a acotar esto, el ancho de la carpintería, el pedacito que me quedó, o sea, se pisan, voy a tener que empezar a ver cómo las ubico o a moverlas porque me quedaron encimadas, ¿sí? Entonces voy a empezar con este tipo de cosas. Voy a decir, bueno, esto lo voy a desplazar un poquito para que la otra quede ahí y se empieza a ensuciar el dibujo, ¿sí? Para estas cosas están los detalles. En los planos generales pongo las cotas generales que necesito. Bueno, ¿qué más? Creo que nada más. Déjenme ver si me queda algo más. Pero creo que no. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, consulta de esto? ¿No? ¿Cómo es todo esto, no? Bueno, les cuento. Yo les mandé este ejercicio, que es el ejercicio de los estilos de cota por escala. Eh, yo tenía planificada la clase para el lunes, pero como no tenemos clase, no la vamos a poder ver hasta el viernes. Igual yo lo subí. Eh, se los comento un poquito, pero en realidad van a tener que usar dibujos que ya tienen en otros ejercicios, están nombrados acá. Por ejemplo,
El primero es el dibujo 2 de la unidad 4, que era un polígono, igual está cómo se dibuja, por si no quieren ir a buscarlo y lo quieren dibujar. Es un polígono de 5 lados, inscripto, con radio 50. Lo mismo el otro, el octógono. Este velador que ya lo tienen en otro ejercicio. Y el que habían usado para hacer el bloque de laberintos. Esos tres ejercicios los vamos a usar para acotarlos, ¿sí? Pero no lo van a poder hacer hasta que yo no les explique cómo se hacen las cotas por escala, que lo vamos a ver el viernes que viene. Así que esta clase fue toda una clase de introducción sobre los tipos de cotas, los estilos, las herramientas para acotar. Y sobre estos temas de orden, que es importante que los tengan en cuenta, y hasta dónde y qué van a acotar en cada plano. Lo que no puede faltar es información, y en este caso lo que abunde sí puede molestar. Vieron que dicen que lo que abunda no sobra o no molesta. Bueno, en estos casos, si nosotros damos demasiada información, la verdad es que no le aportamos, sino que le quitamos. Bueno, creo que de momento nada más. Y tienen el apunte donde van a poder ver el paso a paso de la creación de cotas, que lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Bueno, preguntas, consultas, dudas, ninguna, todas. Bien, ahora un comentario más sobre el estado general en que nos encontramos, y ya los dejo su fin de semana. Están debiendo un montón los ejercicios de degradados y de sombreados. Son ejercicios fáciles, sáquenselos de encima, ¿sí? Traten de ponerse al día de fin de semana, el lunes que no hay clase, para, no descolgarse. Todos estos temas de cotas y de textos que vienen para adelante son muy teóricos, ¿sí? Si bien los vamos a hacer una sola vez, después si los agarran sin seguir el hilo de las clases va a ser bastante complicado entenderlos. No porque sean difíciles, sino porque son como muy teóricos, ¿sí? Así que traten de sacar los ejercicios para que ya les queden solamente. No nos queda mucho, la verdad es que no nos queda mucho. Queda la parte de cotas y textos, y después las presentaciones. De dibujo de la casa tampoco les queda demasiado. Tratemos de llegar a noviembre lo más relajados posibles para que la entrega sea algo fácil y no algo que los, que los estrese, ¿no? Entonces, estamos con buen tiempo, pero por lo que veo de las cosas que fueron entregando, estos dos ejercicios de sombreados y degradados, que son sencillos, a muchos todavía les falta entregar, así que tendrían que ponerse las pilas con eso, ¿sí? Y Susana y Alejandra también tratar de ponerse al día lo más que puedan con los ejercicios. Si necesitan algo, eh, aunque no haya clases el lunes, me contactan, y si hace falta me conecto y vemos las inquietudes que vayan teniendo. No tengo inconveniente. Pero métanle, si quieren también, en el horario de la clase se pueden poner a dibujar, y como para acordar un horario y poder despejar dudas si hace falta algo, me conecto para eso, para la duda, y que puedan seguir dibujando. Bueno, creo que nada más.
Buen fin de semana, que estén bien. Gracias. Hasta luego.